Bien, y ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a hablar sobre las elecciones internas, asimismo sobre el ausentismo que existió y además la representatividad partidaria. Por eso estamos acompañados de Juan Carlos Álamo, quien es abogado especialista en temas electorales. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Apto para cualquier tipo de consulta. Correcto, bien. Las últimas elecciones internas se realizaron tanto el 26 de febrero como el 5 de marzo para poder tener a los candidatos finalmente para estas elecciones municipales complementarias. Se ha verificado también que un alrededor de 8% de afiliados solamente asistieron, en este caso, a votar a las urnas, ¿no? ¿Esto qué representaría para usted este ausentismo de los afiliados de las organizaciones políticas? Bueno, Carolina, justamente antes de hacer un análisis profundo sobre el tema de participación de afiliados o representantes de organizaciones políticas, hay que considerar que esta elección es una elección, si bien es cierto, atípica, ¿no? Al ser complementaria, si bien es cierto, no es que tenga gran connotación o desinterés por parte de los organismos electorales, sino todo lo contrario. Desde ahí tenemos que considerar que la participación ciudadana es prácticamente clave para definir de una manera u otra si se han realizado conforme a los mecanismos que la misma ley estipula, ¿no? El considerar que estas últimas elecciones internas, en estas elecciones complementarias, prácticamente hemos tenido muy poca participación y comparándolas con las elecciones internas tradicionales en las RM 2022, prácticamente los márgenes son mucho menores. Eso nos lleva a la conclusión que la ciudadanía no se siente identificada, ni más aún los propios participantes, ¿no? O delegados de las propias organizaciones. Al considerar que el voto actualmente es obligatorio, nos preocupa más, ¿no? Nos preocupa más porque esta participación ciudadana, que debemos entenderla como un mecanismo que el Estado y que el ciudadano ya tiene que de una manera u otra comprometerse y participar activamente, no se está realizando. Y prácticamente nos lleva a la conclusión que la participación por parte de la sociedad civil en los asuntos públicos de nuestro país no se está reflejando debidamente. Falta de desinterés quizás, falta de mayor inducción por parte digamos, de los órganos competentes o prácticamente un desinterés que estamos viviendo conforme a nuestra coyuntura política que estamos atravesando, ¿no? Bien. Por su parte, es importante, digamos, reaccionar que hay que, de una manera u otra, ver qué reformas tanto el Congreso o los organismos electorales están planteando para combatir digamos, gran ausentismo que existe en esas elecciones internas, ¿no? Correcto. La poca participación de los mismos afiliados y afiliadas de las organizaciones políticas es lo que se vio reflejado en estas dos fechas de democracia interna. Y como lo bien menciona usted, esto es un voto libre para que ellos puedan acudir. No es obligatorio, en este caso, dentro de las organizaciones políticas, y es por eso que se ha visto poca participación. También, como lo ha mencionado, el desinterés, ¿no?, de algunos afiliados, que son los más interesados, ya que ellos deben sentir pertenecientes a un partido político, ¿no?, o un movimiento regional. Definitivamente, hay que considerar que es la propia constitución política del Perú en el cual hace una connotación que el voto es libre y obligatorio. Medio contradictorio resulta, ¿no? Porque manifiesta por una parte que es libre y por otra parte que es obligatorio. Hay que considerar que en el Perú, Carolina, durante todo nuestro tiempo de democracia, el Perú ha vivido un voto obligatorio. A diferencia de otros países donde el voto es voluntario, como en el caso de Colombia, Chile, esto conlleva a hacernos algunas interrogantes para verificar que si la baja participación electoral o la baja desinterés que tiene la población es parte de esta obligatoriedad, ¿no? O que si cambiamos de figura vamos a tener prácticamente resultados diferentes. Eso es un poco difícil, que ya el Congreso va a tener que definir en el caso de esta última reforma que quiere hacer sobre el tema que, si no me equivoco, la bancada de Avanza País ha presentado. Tendremos que hacernos interrogantes que ¿qué pasaría si el Perú se vuelve este voto voluntario? ¿Quiénes serían los principales actores? ¿Quiénes votarían primero? Las mujeres, los hombres, los jóvenes, los adultos, la gente del campo, la gente de las urbanizaciones. Si tendría un impacto sustancial esto, ¿no? Hay especialistas que manifiestan que el Perú aún no está preparado para esta figura del voto voluntario, dado que prácticamente no habría una representatividad, dado a lo que está pasando ahorita con las elecciones
internas, que tenemos prácticamente un ausentismo único y que son los propios organizadores que hay ausentismo, ¿no? Nos lleva a una gran interrogante si nuestro país, nuestro Perú, está, digamos, preparado para pasar a este voto facultativo o voluntario. Una situación bastante, digamos, para analizar profundamente, ¿no, Ajá, Carolina? exacto. Bien, por otro lado, también el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones inició también un proceso de cancelación a 120 movimientos regionales. Este panorama, señor Juan Carlos, también nos daría luces de una falta de representatividad en cuanto a los movimientos regionales. Definitivamente que sí. No olvidemos que parte de la reforma electoral en su oportunidad se veía la eliminación tanto de los movimientos locales como los movimientos regionales. Si bien es cierto, la primera parte se ha cumplido con la eliminación de los movimientos locales, seguía la eliminación de los movimientos regionales, dado con la finalidad de fortalecer los partidos políticos y que estos sean los adecuados y prácticamente los llamados a realizar una debida participación ciudadana, ¿no? Y realizar los mecanismos que la ley manda y que el mismo registro y la misma norma electoral. Sin embargo, esta eliminación de los de más de 110 de 100 movimientos regionales nos lleva a la conclusión que ni aún así los movimientos regionales, que son prácticamente los más llamados a tener representatividad en elecciones regionales y municipales y también complementarias, no hay una debida participación, ¿no? Sin embargo, ha hecho bien el registro de elecciones políticas a eliminar, dado de que su no participación, su no cumplimiento de algunos requisitos prácticamente eran inoficiosos que se tengan, ¿no? Correcto. Y lo que queremos es prácticamente a organizaciones políticas, ya sean movimientos regionales o partidos políticos, que realmente hagan una vida política, ¿no? Exacto. Que hagan una representatividad y cuyas actividades realicen sean reflejo, digamos, de una manera u otra de lo que la ciudadanía busca, ¿no? Con la finalidad de activar la participación política como derecho constitucional y sobre todo como derecho fundamental del ser humano, ¿no? Correcto, y que no existe también este tipo de crisis, ¿no?, de representatividad dentro de las organizaciones políticas, como lo menciona, partidos y movimientos regionales. Volviendo al tema del ausentismo, en este caso si nos centramos en las elecciones municipales complementarias de este año, que se van a realizar el 2 de julio, en algunos distritos se presentaron algunas causas de nulidad fue por la inasistencia de los electores a votar a las urnas. Ahora, hay un caso específico en Ninabamba, en el distrito de Ninabamba, que está en Cajamarca, en el cual también se anularon las elecciones porque no asistieron los electores a votar. Y también para estas elecciones internas no se presentaron listas de candidatos tampoco. Entonces es preocupante ese distrito de Ninabamba, cómo también se podría hacer para mejorar en este caso la representatividad que los mismos electores deberían sentir, ¿no? Claro, no olvidemos que fue a nivel nacional donde prácticamente el caso de Chota, ¿no? En Santa Cruz, el Jurado Electoral Especial de Chota informa que en las últimas RM 2022 justamente solamente se presentó una lista y a pesar de eso no hubo ganador, dado que estuvo dentro de la causal de que no se alcanzó el 50% de votantes. Si bien es cierto, estamos hablando de un distrito bastante pequeño, ¿no? Con un promedio de más o menos de 2.800 electores, en los cuales prácticamente solamente acudieron a votar pues, un promedio de menos de 900, y es por eso que se tomó la nulidad de esta elección, pero más inoficioso resulta que a pesar de realizar una elección complementaria, no se haya presentado ningún candidato. ¿No? Esto sí es preocupante. Creo que haciendo un análisis de la historia democrática del Perú, es la primera vez que se presenta esto, ¿no? Esto lleva a la conclusión que prácticamente los movimientos regionales, los partidos políticos y en su contexto las organizaciones políticas no están teniendo representatividad digamos, en distritos quizás alejados digamos, a la urna, ¿no? Y conlleva una preocupación y su no participación a estas elecciones complementarias. Prácticamente ya este distrito quedará pues con la última resolución que el Pleno ha manifestado, donde temporalmente quedan digamos, a custodia de algunos ciudadanos, pero nos lleva a la conclusión de ponernos a reflexionar sobre la participación digamos, de los partidos políticos en algunos distritos que quizás
la ciudadanía ya perdió la confianza en los partidos tradicionales y también más aún en las organizaciones políticas que prácticamente participan y sin ningún tipo de representatividad, ¿no? Correcto, sí, es lo que hemos visto y lo que estamos viendo en distritos que son pequeños, como usted lo menciona, pero con gran cantidad de ciudadanos que necesitan a unas autoridades locales para que puedan continuar con los trabajos en su localidad y poder tener un mejor lugar donde vivir, que es lo que necesitamos todos. Bien, muchas gracias por la entrevista, señor Juan Carlos Álamo, por hablar sobre este tema del ausentismo y la representatividad. Bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información.